están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica en su versión AM, en este día viernes 2 de mayo, el primer día hábil del mes de mayo, donde también vamos a tener noticias del ámbito económico, porque a las 8:30 de esta mañana el Banco Central va a dar a conocer la cifra del IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de marzo. Hay expectativas bastante positivas para lo que va a ser esta cifra. Ya vamos a estar revisando en profundidad lo que fue también la presentación de algunas cifras sectoriales durante el miércoles de esta semana, que también permitieron precisamente a los analistas y a los economistas hacer estimaciones un poco más positivas de lo que se esperaba en primera instancia para el crecimiento de la actividad económica entonces durante el mes de marzo. Comenzamos esta edición de Agenda Económica y lo hacemos como siempre con la presentación de algunos indicadores económicos. Como ya es costumbre, hemos comentado durante las últimas jornadas que todo lo que ha tenido que ver con la bolsa y los movimientos bursátiles han estado impactados o más bien influenciados ampliamente por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también con el tema de la guerra arancelaria. Las incertidumbres existentes también ahí se han dejado notar. Acá podemos ver entonces que el IPSA durante la última jornada presentó una variación de 0,23%, pero sigue sobre los 8.000 puntos, algo que también habíamos comentado en ediciones anteriores. Este rally entonces de la bolsa con estos buenos resultados, al menos acá en la bolsa local. También tenemos que el dólar tuvo una baja y se ubicó en 947 pesos en el último cierre, y para el día de hoy, viernes, el valor de la unidad de fomento será de 39.088 pesos. Vamos a revisar también qué es lo que nos traen las portadas de los principales diarios de nuestro país, al menos en materia financiera. Lo hacemos partiendo con el diario Pulso, el suplemento económico del diario La Tercera. Lo vemos ahí entonces en pantalla. Ganancias de las AFP bajaron 22% en el primer trimestre, esto por menor rentabilidad del encaje. El encaje es la obligación legal que tienen las administradoras de fondos de pensiones de invertir parte del propio capital en los mismos fondos que están gestionando. En el fondo es una manera de aparejar, digamos, los intereses de las AFP con los intereses de los afiliados. Ahí se comparte entonces este riesgo de inversión, y esa razón fue la que gatilló entonces esta baja en las ganancias durante el primer trimestre, a pesar de que el ingreso de las compañías fue en torno al 7% en ese periodo, y las utilidades totales de ese trimestre entonces suman 149,5 millones de dólares. También encontramos en el suplemento Pulso lo que tiene que ver con la Reinvial Consorcio y Juan Hurtado, que acuden precisamente a la Corte Suprema para revocar esta multa que interpuso el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia por interlocking. Ahí también vamos a quedar atentos a cómo se desarrolla esa información. Seguimos revisando las portadas y nos movemos rápidamente a ver qué es lo que nos trae el diario Financiero también en esta jornada de día viernes 2 de mayo. Y acá en la portada lo primero que podemos ver es que Lipiandes, que es ex Lipigas, la ex empresa Lipigas, realizó la primera exportación de gas natural licuado a Ecuador. Acá se sostiene también que se hizo el primer envío terrestre desde Perú a Guayaquil en noviembre del año 2024, y que este grupo, el grupo Lipiandes, ve oportunidades para crecer en esta región, en Latinoamérica, y va a invertir 60.000 millones durante el año 2025. También podemos ver en un apartado de la portada parte del discurso que entregó el presidente Gabriel Boric en el contexto también del Día del Trabajador. Ahí también hubo distintos puntos alusivos a lo que tiene que ver con los desafíos en materia laboral, al menos en nuestro país. Hubo una actividad también a la que asistieron distintas autoridades y que tuvo también ahí distintos puntos de vista en relación a otros temas que se están tratando en materia laboral. 8 de la mañana con 5 minutos y vamos a comenzar entonces la revisión de las informaciones. Yo les comentaba al inicio de esta edición que el día miércoles tuvimos la presentación de las cifras sectoriales que entrega el Instituto Nacional de Estadística, sí, que nos permiten hacernos también un estimativo, nos permiten ver cómo estuvo la actividad económica durante el periodo que contempla esa revisión. Y acá las cifras fueron bastante positivas, porque la producción industrial durante este periodo mostró un aumento en 12 meses de 4,5%. Esto se responde principalmente a las incidencias positivas que hubo en 2 de los 3 sectores que componen este índice de la producción industrial, de acuerdo también a lo que informa
el INE. El alza mensual de este indicador entonces llegó al 13,8% y por lo tanto eso también permite hacer una idea de lo que podríamos esperar para este IMASEC de marzo. El índice de producción manufacturera también presentó un incremento de 5,4%. Lo mismo con el índice de producción minera, también 5,4% de crecimiento. El único que tuvo una baja fue el índice de producción de electricidad, gas y agua. Y si es que nos ponemos a revisar también las cifras relacionadas a la actividad del comercio, hubo un crecimiento bastante relevante de 7,6% durante el mes de marzo. Hay que recordar acá también que habíamos conocido algunas estimaciones previas de lo que podría ser este IMASEC de marzo, por ejemplo, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Lo que se había planteado en esta encuesta es que el IMASEC de marzo podría haber crecido en torno a 2,2% durante ese periodo de tiempo, pero luego de conocerse estas cifras que yo les estoy comentando ahora, las cifras sectoriales, rápidamente los economistas y también los analistas subieron la estimación, variaron esta estimación al alza en relación a lo que podría ser el crecimiento de este IMASEC, que se espera en torno al 3% un crecimiento o incluso superior. Las estimaciones más optimistas plantean que podríamos tener un crecimiento de hasta 3,7% durante este mes de marzo en cuanto a la actividad económica. Yo ya se los comentaba, cerca de las 8:30 de esta mañana el Banco Central publica entonces esta cifra, una cifra que también, por cierto, va a ser motivo de análisis durante esta jornada. Vamos a poder revisar también parte de ese análisis en las próximas ediciones de Agenda Económica. Y por cierto también que esta cifra importa y es relevante porque permite hacer otro tipo de estimaciones, permite ver también qué es lo que está ocurriendo en torno a la actividad económica en nuestro país. Hay que recordar también que debido a los temas internacionales y principalmente a lo que está ocurriendo también con la guerra arancelaria, son distintos los organismos que han corregido a la baja el crecimiento, al menos acá en la región latinoamericana para este año, para también el primer semestre. Se espera un crecimiento en torno al 2% en general, pero por cierto que esa situación también preocupa y están también distintos actores analizando bien de cerca lo que está ocurriendo con esas cifras. Hay que recordar también que esto ha generado bastante incertidumbre, lo revisábamos también con lo que está ocurriendo en torno a los mercados. Sabemos que abril fue un mes bastante turbulento para esa situación, así que vamos a quedar atentos también, por cierto, a lo que se va a dar a conocer precisamente ahora en relación a las cifras de IMASEC, como ya les decía, hoy a las 8:30 de la mañana. Ocho de la mañana con 8 minutos y seguimos revisando las informaciones. Nos quedamos también en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento, pero no acá en nuestro país, sino que en Estados Unidos, porque conocimos hace un par de días las cifras del PIB del primer trimestre en Estados Unidos, del primer trimestre del año, que fue una cifra bastante más que inesperada, fue una cifra que preocupó bastante a los analistas, también al mercado en relación a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y precisamente cómo están afectando estas políticas arancelarias a este país norteamericano. Según los datos que conocimos este miércoles, el Producto Interno Bruto de esta nación, de la mayor economía del mundo, se contrajo un 0,3% durante el primer trimestre. Y como lo vemos también ahí en pantalla, esta es la primera contracción desde el año 2022, el primer dato negativo que, por cierto, también encendió las alarmas en relación a lo que está ocurriendo también con esta economía del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó precisamente también a estas cifras y culpó al gobierno anterior, al gobierno de Joe Biden, en relación a al resultado, digamos, de las cifras económicas durante este primer trimestre en ese país. De hecho, él hizo sus descargos, podríamos decirlo, en su propia red social, apuntando directamente a esta anterior administración, y señalaba también que su política arancelaria, que está catalogada como agresiva por distintos, desde cualquier punto de vista, podríamos decirlo, él negó que esta política arancelaria tuviera algo que ver con estos resultados. De hecho, sigue estando bastante optimista en lo que son sus propias palabras de que toda esta jugada que se está haciendo en el país norteamericano en relación a los aranceles va a tener consecuencias positivas, según su percepción, para Estados Unidos. No es lo que consideran los expertos o los analistas, pero esa es su postura. No tiene nada que ver con los aranceles, decía el presidente de Estados Unidos, solo que Biden nos dejó con malas cifras.
pero cuando comience el auge será como ningún otro, señalaba entonces el presidente estadounidense a través de su red social. Tengan paciencia, decía, aludiendo precisamente a los resultados que se podrían tener una vez que que la política arancelaria surta efecto, ¿no? Vamos a pasar a revisar algunas declaraciones de algunos analistas con los cuales pudimos conversar también en Agenda Económica, quienes nos señalaban más que nada o nos daban un poco más de contexto y de análisis de lo que está ocurriendo en relación a la política arancelaria y también lo que se espera para más adelante en esta materia. Pasemos a revisar. Esta cifra viene a responder a un aumento en las importaciones que mostró un incremento de un 41,3%, ya que tanto las empresas como los consumidores aceleraron la acumulación de bienes ante los mayores costos que supone la serie de anuncios arancelarios por parte de Trump. Ahora bien, también este conteo aportó, tanto obviamente lo que hemos señalado, aporta a la desaceleración que indica el gasto de los consumidores hasta un 1,8%, siendo el ritmo más lento del segundo trimestre del 2023. Ahora, este dato, junto a una encuesta de empleos menor a lo esperado y una estimación de crecimiento negativa, aumentan la probabilidad de conocer una rebaja en la tasa de interés FED. Es una cifra que puede ser analizada de diversos puntos de vista. Desde un punto de vista económico, es una cifra claramente negativa que se encuentra por debajo de las estimaciones del mercado, que esperaban una expansión del producto norteamericano del 0,2%. Desde el punto de vista de los mercados bursátiles, es una cifra que puede contribuir a ver una mayor volatilidad y una mayor incertidumbre en las cotizaciones, dado que, recordemos, nos encontramos en un escenario que podríamos definir como un escenario de estrés para los mercados financieros, producto principalmente de la política arancelaria de Donald Trump y sus consecuencias. Y en tercera instancia, desde el punto de vista de estrategias de inversión, es una cifra que podría ayudar a la Reserva Federal a que ésta continúe el ciclo de recorte de tasa de política monetaria. El mercado espera que existan entre 3 a 4 recortes de tasa durante este año 2025 y en sí mismo ese factor es un factor alcista para acciones y bonos del mercado norteamericano. Ahí escuchábamos entonces parte de las apreciaciones de los analistas que nos compartían también luego de conocerse esta cifra. Ellos decían también ahí la generación de esta incertidumbre que ya se ha implantado, digámoslo, en los mercados y que genera también esta tensión de cara a lo que pueda ocurrir más adelante. 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer un alto en la entrega de las informaciones acá en Agenda Económica, pero a la vuelta vamos a estar comentando parte de estos datos que conocimos durante esta semana. Hubo distintas informaciones, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, así que ya volvemos con más informaciones. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos y vamos a seguir abordando lo que ha estado ocurriendo durante esta semana en cuanto a distintas cifras que hemos conocido, tanto en el plano local como en el plano internacional. Tuvimos decisión de la tasa del Banco Central en cuanto a la tasa de interés. Tenemos las cifras de IMASEC, hoy también cifras de empleo, y para poder comentar todo lo que está ocurriendo en ese sentido vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Sergio Lehmann, economista del Banco BCI, economista jefe, a quien nos va también a acompañar con este análisis y con esta revisión de estos datos que yo ya les comentaba, informaciones que por cierto también han generado ahí distintas opiniones. Sergio, ya lo vemos en pantalla, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, buen día. Buen día, Francisca, encantado de estar con ustedes. Sergio, me gustaría que partiéramos conversando al menos de lo que está ocurriendo acá en el plano local. Conocimos ya las cifras de producción industrial, como ya lo revisábamos en el bloque anterior. Hubo cifras bastante positivas que también sirvieron para actualizar las proyecciones que tiene el mercado en relación al IMASEC. ¿Cómo lo ve usted también y cuáles son las estimaciones que ustedes manejan para esta cifra? Primero, hay que entender de que, si bien recordamos, ¿no es cierto?, febrero fue un mes muy débil, digamos, con caída, de hecho, en el IMASEC, y particularmente también de todos los indicadores sectoriales. Por lo tanto, en el mes de marzo lo que se ve es alguna recuperación, producto, digamos, en parte de lo que fueron los incendios, ¿no es cierto?, en el mes de febrero, que generaron, los cortes de energía, que generaron un impacto negativo en la producción. Además, ¿no es cierto?, de que nos estamos comparando con un mes de marzo 2024 especialmente débil. Por lo tanto, las cifras que fueron, ¿no es cierto?, conocidas esta semana dan cuenta que efectivamente la economía está recuperándose, pero no estamos hablando aún, ¿no es cierto?, de un impulso especialmente importante, a pesar de que los números efectivamente están dando cuenta de que el IMASEC, que vamos a conocer en un rato más, va a dar cuenta o va a mostrar un crecimiento, de acuerdo a nuestras proyecciones, algo sobre 3%.
Eso tiene que ver básicamente con este efecto rebote respecto al mes anterior, más, ¿no es cierto?, una base de comparación 2024 muy baja. Eso va a determinar que el primer trimestre vamos a haber crecido en torno a 1,9%, que sigue siendo una cifra débil. Es decir, si bien vamos a conocer un buen dato, no hay que perder de perspectiva que la economía aún está en fase de recuperación y todavía las cifras en términos más agregados, más de tendencia, siguen siendo más bien, ¿no es cierto?, aún por debajo de lo que deberíamos estar aspirando. Sergio, y en relación a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y la guerra arancelaria, ¿cuándo podríamos quizás ver efectos un poco más tangibles, al menos en las cifras, en relación a lo que está ocurriendo en ese sentido? Sabemos que los distintos países se ven afectados, Chile quizás de una forma más indirecta, pero ¿cómo lo ven ustedes también en relación a cómo eso podría reflejarse, podríamos decirlo, más adelante? Sí, hay 12 elementos que le pegan al crecimiento mundial y particularmente también a nosotros. Y eso tiene que ver con los efectos directos arancelarios que van a determinar un menor crecimiento en Estados Unidos y en otras economías, más el efecto incertidumbre que también naturalmente le pega a la economía producto de que, por ejemplo, la inversión tiende a postergarse o que las familias tienden a ser más cuidadosas en materia de consumo. Yo diría que en los próximos meses, probablemente hacia la segunda parte de este año, vamos a ir viendo de manera más tangible los impactos sobre nuestra economía, particularmente en algunos sectores que se ven más afectados producto, digamos, de los aranceles, más, ¿no es cierto?, la dinámica propia de la economía que probablemente va a tener un desempeño algo más débil de lo que estamos anticipando justamente por este componente de incertidumbre. Ahora, en Estados Unidos ya se están viendo en efectos, digamos, Claro. Particularmente, bueno, tú lo comentabas, el crecimiento del primer trimestre, a pesar de lo que diga Trump, sí tiene un efecto de los aranceles porque ya el primer trimestre los agentes estaban esperando la guerra arancelaria y por lo tanto hubo algunos componentes que se vieron incluso afectados positivamente. La inversión de capital, maquinaria de equipo, que se adelantó justamente para eludir aranceles. Las importaciones que crecieron con mucha fuerza, sobre el 40% trimestre anualizado, reconocían que hay un adelantamiento de las importaciones justamente también para eludir los aranceles. Por lo tanto, ya estamos viendo impactos de esta guerra. Las expectativas, digamos, también nos están recogiendo ese factor. Un conocido expectativa del sector manufacturero y servicios, que si bien hicieron algo menos de lo anticipado, están ya en terreno negativo, es decir, están previendo un menor dinamismo de la economía, por tanto eso ya comienza, ¿cierto?, a reflejarse en lo que va a ser el crecimiento hasta los próximos trimestres. Claro, de todas maneras ahí entonces ya se ven estos efectos, ¿no?, del impacto de la guerra arancelaria y también hay que quedar ahí atentos. Sabemos que al menos desde acá, desde Chile, también se está haciendo un monitoreo importante a esa situación. Sergio, también quería hacerle una consulta en relación a lo que está ocurriendo, también motivado por todo este factor externo. El Banco Central mantuvo la tasa en 5%, era algo bastante esperado, había consenso en el mercado de que eso sí ocurriera, de hecho se espera que no haya un recorte hasta el segundo semestre. Uno podría ser, quizás dos, ahí varían un poco las posturas. ¿Qué es lo que esperan al menos ustedes en relación a esto también, incidido por la guerra arancelaria? Sí, a ver, efectivamente el Banco Central fue bastante cauto en su comunicado publicado, ¿no es cierto?, esta semana, en donde efectivamente sin mayor sorpresa mantuvo la tasa política en 5%. Aún así, da varios elementos que sugieren de que habría espacio para bajar tasas efectivamente durante el segundo semestre de este año. En primer lugar, plantea de que ya la inflación, la expectativa inflacionaria a 2 años plazos están ancladas en 3%. Y eso es un elemento bien importante porque cuando el Banco Central ve cierto desalineamiento en esa mirada, es decir, expectativas sobre 3% a 2 años plazo en materia inflacionaria, naturalmente tiende a ser bastante más cauto, más cuidadoso, porque eso genera efectivamente, digamos, mayor persistencia en la inflación. Segundo, reconoce de que la incertidumbre, los riesgos globales están instalados y de hecho, ¿no es cierto?, que la guerra comercial va a tener un impacto negativo sobre la dinámica global y eso naturalmente nos afecta, digamos, tiene un efecto sobre nuestra economía, entendiendo que somos pequeños, abiertos y por lo tanto todo lo que de alguna manera a nivel global se vaya materializando tiene un impacto sobre nuestra economía. En tercer lugar, también señala de que es probable que en países como el nuestro, donde, ¿no es cierto?, nosotros no hemos respondido con aranceles ni tampoco estamos, ¿no es cierto?, involucrados en esa disputa, Claro. como sí, ¿no es cierto?, lo está haciendo China, como en algún grado también Europa, los precios de algunos productos podrían bajar, digamos, producto, por ejemplo, de que la oferta de producción china que no puede llegar a Estados Unidos probablemente se va a dirigir hacia otra economía. Eso podría generar, digamos, alguna presión bajista en los precios de algunos productos en Chile y eso también es lo que plantea el Banco Central.
Aún así es muy cauto, digamos, muy cuidadoso y espera ver cuáles van a ser los próximos datos, de manera tal, ¿no es cierto?, de ir respondiendo con cierta flexibilidad. A nuestros ojos, efectivamente, surge el espacio, como ya lo comentaba, de bajas en la tasa política, y de hecho nosotros somos algo más agresivos de lo que plantean. Nosotros creemos que hay espacio para 3 recortes de 25 puntos base durante este año, justamente porque vamos a ir viendo efectos de la dinámica de la economía que se van a ir manifestando con mayor claridad hacia los próximos meses. La inflación creemos que va a ir bajando hacia lo que viene, especialmente en 2026, que es el horizonte que tiene el Banco Central. Por lo tanto, la tasa de 5% que sigue siendo de alguna forma contractiva, la tasa neutral es 4%. Claro. Es decir, ahora están sobre 4%, significa que le están generando freno a la economía. Creemos que hay elementos que pudiesen llevar a que llegar al 4% sea algo más rápido de lo que se estaba previendo hace algún tiempo. Por cierto que vamos a quedar atentos también a lo que vaya sucediendo en ese sentido. Acá todos los factores se van conjugando, podríamos decir, así que estas cifras precisamente también dependen de lo que está ocurriendo en este contexto del cual estábamos conversando durante esta mañana con Sergio Lehmann, economista jefe del Banco BCI. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Que tenga un muy buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias a ti, muy buen día y buen fin de semana. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. 8 de la mañana con 24 minutos y vamos a dejar hasta acá la revisión de las informaciones en Agenda Económica. A las 8:30 sale la cifra de IMASEC, la pueden revisar también ahí con Sebastián Aguirre, quien los va a acompañar durante esta jornada en una nueva edición de CNN Chile Radio. Yo me despido, que tengan un muy buen día y un excelente fin de semana.